En esta lección vamos a estar trabajando con lo que van a ser nuestros usuarios y los mercados en donde se insertan estos usuarios. Próximamente vamos a investigar nuestros segmentos para poder así validar las presunciones más importantes o las hipótesis más importantes para nuestros proyectos. Así que queremos validar si existe un problema. Queremos validar qué están haciendo nuestros usuarios para solucionar esos problemas. Pero para ello tenemos que poder primero definir las condiciones en las que existen esos usuarios y segundo, tenemos que desarrollar las estrategias para poder investigar a esos usuarios. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas. Vamos a comenzar primero entonces definiendo cómo se manifiestan los usuarios en la era digital y eso nos lleva a hablar sobre la cola larga y sobre la lógica de plataformas. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo próximamente. Vamos a hablar de usuarios y mercados. Y primero que tenemos que comprender es que hoy día cualquier proyecto que queramos levantar está situado en el contexto de la era digital, está situado en el contexto de tecnologías digitales que nos persiguen, ¿verdad?, a todas partes, pero también de una lógica particular de ese contexto tecnológico. Y nosotros, ¿verdad?, le vamos a llamar la web 2.0, pero claro, yo personalmente pienso que cada vez más estamos entrando a otras fases, otros estadios, así que bien podríamos decir que estamos entrando a lo que va a ser la web 3.0. Y lo que tenemos que saber de ese contexto es que está fundamentado en unos comportamientos particulares, está fundamentado en unas capacidades que nos brindan esas tecnologías y esas formas de compartir. Entonces, si miramos un poco lo que son algunos de los atributos de este contexto de la web 2.0, algo que podríamos mencionar es lo que se conoce como las economías compartidas o el sharing economy o economías participativas en las que el intercambio de valor se da entre usuarios, ¿verdad?, que son consumidores a la vez que son productores. ¿Ok? Así que estamos, ¿verdad?, pensando nuestros segmentos dentro de esa economía participativa. Otro atributo tiene que ver con el valor que se le otorga a la información hoy día. Tenemos que pensar que tanto el contenido y la información tienen plusvalía, siguen adquiriendo valor en una economía. ¿Ok? Así que ese valor a veces, ¿verdad?, lo podemos atribuir a una moneda, ¿verdad? Currency. Así que se intercambia información en ese sentido, ¿verdad?, con valor económico. Pero también hay un valor utilitario o pragmático de la información. Y eso también le da valor económico. Pero nosotros como usuarios cada vez más dependemos de la información y del contenido como una parte integral de todo lo que hacemos. Así que, en ese sentido, las economías de la web 2.0 son economías que están fundamentadas en la información. Por eso es que una compañía, ¿verdad?, una plataforma como YouTube o Google, ¿verdad?, han crecido tanto y están valuadas tan cuantiosamente, y es porque están fundamentadas en la información, ¿verdad? Y se centran en el valor de esa información para seguir creciendo como plataforma.
Otra cosa, ¿verdad?, que debemos pensar en términos del contexto de la web 2.0 es que hay una ubicuidad de canales mediante los cuales los usuarios comparten información, pero también reciben información. Así que, ¿verdad? Como ustedes ya saben, nosotros andamos con unas computadoras que nos persiguen a todas partes, están en nuestros bolsillos. Esas computadoras son una ventana, ¿verdad? Sirven como una ventana a una pluralidad de canales mediante los cuales accedemos y llega información, ¿ok? Y esos canales son, ¿verdad?, multifarios. Tenemos social media, ¿verdad? Facebook, Instagram, pero también tenemos Wikipedia, tenemos Google, ¿verdad? O motores de búsqueda. Tenemos también plataformas de compra y venta, ¿verdad? Amazon. Todo esto nos permiten, ¿verdad? Todos estos canales nos permiten hacer distintas cosas, pero también son fuentes de información para nosotros, ¿ok? El punto de la ubicuidad de canales nos lleva a otra característica muy importante y es la integración de soluciones digitales, ¿verdad?, para resolver problemas de la experiencia. Así que por eso le llamo, ¿verdad?, la suma de soluciones digitales más la cotidianeidad. Se mezclan estos dos hemisferios, ¿verdad?, para de alguna forma hablar de un contexto en el que todo lo que hacemos está integrado por soluciones y tecnologías digitales. ¿Ok? Y esto entonces también nos lleva a un último punto, y es que en este contexto de múltiples canales, en este contexto en el que estamos resolviendo toda la vida mediante soluciones digitales, se crean, ¿verdad?, comunidades virtuales. Se crea sociedad digital. Y ahí, ¿verdad?, se da la oportunidad de que distintas comunidades, ¿verdad?, distintos segmentos se unan, ¿verdad?, o tengan el potencial de compenetrarse, pero también esto hace que gustos marginales, ¿verdad?, lo que estoy llamando gustos marginales, que son, ¿verdad?, estas mentalidades de nicho puedan encontrar un lugar. Así que sí, como decía Kelly en su lectura, si tú, ¿verdad?, vives en un lugar remoto del planeta, pero ahí tienes, ¿verdad?, estás tú solito en un pueblo y lo que te gusta es el death metal, pues quizás estás solo en ese gusto, ¿verdad?, marginal en ese pueblito, pero en la web estás, ¿verdad?, potencialmente conectado con muchas personas como tú que tienen, ¿verdad?, esa afición particular. Entonces, en este contexto digital en el que estamos, se transforma de alguna forma cómo intercambiamos información, cómo recibimos información, y se transforman en sí mismos los mercados. Así que ahora, ¿verdad?, aparece este término en nuestro repertorio que es la cola larga o el long tail. Y esto es un fenómeno que se comienza a describir, digamos que en el génesis de lo que se llamó la web 2.0. Esto, ¿verdad?, digamos, a partir del año 2000 comienza a configurarse, ¿verdad?, lo que eventualmente conoceríamos como la web 2.0, pero yo diría que para el año 2006-2007 es que verdaderamente comienza a consolidarse ese contexto particular de desarrollo. Y lo vemos, por ejemplo, con el advenimiento de Facebook como ya una compañía ampliamente distribuida, y con el advenimiento del social media. YouTube aparece para esa época. O sea que al menos se sitúan, ¿verdad?, en lo que
comenzamos a ver como la cola larga. Así que esto es un efecto de la web 2.0 en muchos sentidos. Y es algo, ¿verdad? Realmente que no estaba configurado anteriormente. A lo que quiero ir es que la web posibilita que se configure esto que vamos a llamar la cola larga. Así que, ¿cuál es la idea detrás de la cola larga? Bueno, al menos hay dos características importantes según Anderson. Uno, hay un almacenamiento infinito de información. O, ¿verdad? Si lo vamos a ver en términos de productos y servicios, lo podemos ver como un inventario infinito. ¿Ok? Así que eso es parte del asunto y parte de la configuración. Pero por otro lado tenemos, ¿verdad?, el acceso a información en tiempo real. Vamos a llamarle el acceso en tiempo real a ese almacenamiento infinito. Y esto nos lleva a la idea de la cola larga. Así que aquí vemos un diagrama de lo que es esto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en términos de lo que es el mainstream, lo más popular, lo que la gente más compra, etc., aquí estaría posicionado el mainstream. Esto es lo que se llama la cabeza. ¿Ok? Así que, ¿verdad? Piensa en algo como Walmart o Costco, ¿verdad? Son almacenes, ¿verdad?, gigantes que están abarrotados de productos, pero hay un límite, por más grande que sean, hay un límite de lo que pueden traer. Y entonces, mucha gente va a acceder a esto, pero como hay un límite de lo que se puede tener en ese almacén, en esa mentalidad de almacén, pues lo que va a haber son los productos que más se venden, los productos que más populares son, y esa es la lógica de la cabeza. ¿Ok? Así que ustedes ya que estudiaron el caso de Netflix, fíjate que Blockbuster estaba en esta parte de la cabeza. Así que Blockbuster solo podía traer, por ejemplo, películas reconocidas, las películas más taquilleras, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad finita de almacenamiento o un inventario finito. Por otro lado, viene Netflix y una de las cosas que hace Netflix es que comienza a, digamos, montar su inventario en toda esta cola, ¿verdad? Toda esta parte de películas menos taquilleras, películas extranjeras, películas raras. Y entonces comienzan a fomentar eso entre su base de usuarios y se dan cuenta que hay un mercado y un mercado robusto para toda esa parte desatendida del modelo de Blockbuster. Así que eso es un gran ejemplo para entender el asunto de la cola larga. Así que tenemos aquí todo lo popular y aquí tenemos una cola prácticamente infinita que recoge todos los gustos alternativos de nicho o marginales que no quedan considerados o atendidos dentro de un mercado, digamos, dominante o normativo. ¿Ok? Aquí podemos ver la idea de la cola larga, pero en términos de keywords o SEO. Fíjate que cuando nosotros vamos a Google a hacer búsquedas, a veces, ¿verdad?, podemos tener una búsqueda bien amplia, como decir law firm, ¿verdad? Estoy buscando una firma de abogado, un bufete. Si yo pongo law firm o bufete de abogados, realmente voy a recibir mucha información poco específica. Mientras más yo voy refinando esa búsqueda, más particular va a ser la información que recibo en Google. De forma que cuando la formulo de su forma más específica, cómo consigo abogados en el área metro, cómo consigo abogados en Utuado,
ahí estoy apelando a lo que sería una búsqueda de cola larga. ¿Okay? Así que eso es como otra manera de ver este asunto de la cola larga. ¿Cuáles son las condiciones en las que existe esta cola larga? Pues fíjate que por un lado tenemos lo que llamamos nichos. Los nichos corresponden a todos estos gustos, todas estas prácticas, todas estas formas de información que no están incluidas en lo que es la cabeza. ¿Ok? Así que un nicho es un grupo particular, un recoveco dentro de lo que es, ¿verdad? Esta amplitud en expansión que es la web, ¿verdad? Que es una red de información mayormente. Así que tenemos los nichos y por otro lado tenemos la lógica de la base de datos, que es algo también muy particular de la web. ¿Verdad? La web se fundamenta en datos y en formas de organizar todos esos datos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estos dos segmentos que parecen, ¿verdad?, existir de formas individuales. Y aquí tenemos la manera en que la web trae, junta o hace que se intersecten estos dos elementos que son los nichos, ¿verdad?, con este poder de computación. Así que la web crea condiciones de agregación de información, ¿verdad?, en la que se amasa toda la información para buscarle algún tipo de utilidad. La curación de esa información, que significa que tenemos toda esta información, pero la curación organiza la información de formas que tengan sentido para una audiencia o para un nicho. Y luego tenemos la personalización. Y es decir, ahí es cuando el nicho realmente se ve identificado con esa información. Todo esto, ¿verdad?, ocurre mediante las distintas dinámicas y tecnologías que configuran la web 2.0. Así que en ese sentido, ¿verdad?, la web y la lógica de las plataformas, ¿verdad?, que esto de alguna forma conecta con todas esas nuevas capacidades y todas esas nuevas prácticas que configuran ¿verdad?, las tecnologías digitales y la web, en muchos sentidos alimentan y engendran la cola larga. Y por eso es que una de las cosas que vamos a ver es que la cola larga parece realmente infinita. ¿Ok? Porque a medida que la web, dentro de la lógica de plataforma, se sigue configurando y reconfigurando, va generando nuevas manifestaciones, ¿verdad?, nuevos nichos dentro de la cola larga. Así que si vamos a pensar en atributos de la cola larga, lo primero que debemos saber es que la cola larga, ¿verdad?, todo ese segmento que sigue y sigue, nunca es igual a cero. ¿Verdad? Y esto es una de las cosas que enfatiza Anderson. Siempre, siempre, siempre hay un nicho por descubrirse. Incluso nichos generan nuevos nichos. Y en ese sentido, pues esa cola larga en la web es infinita porque se sigue auto-reconfigurando. ¿Ok? Otro atributo de la cola larga es que hay un alto nivel de conversión entre sus usuarios, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra conversión? Cuando hablamos de conversión en la web y en marketing digital, hablamos del evento en el que un usuario toma una acción deseada. Entonces, si tú, ¿verdad?, tienes un website
y en ese website aparece una ventana que invita a un usuario a dejar su correo electrónico. Si esa persona deja su correo electrónico, tu correo electrónico, tú has dicho, ¿verdad? O tú puedes decir que esa persona que has hecho una conversión, ¿ok? Así que si alguien compra un producto, digamos, tú estás vendiendo un ebook y alguien da un tarjetazo y se compra ese ebook o ese producto, ¿verdad? Digital, por ejemplo, puedes decir que se ha hecho una conversión. Así que el hecho de que la cola sea, ¿verdad?, infinita y autorreconfigurable, y el hecho de que hay un alto grado de conversión entre esos nichos, significa que se posibilitan nuevos mercados. Y nosotros, ¿verdad?, como emprendedoras, vemos esa susceptibilidad en nuestros proyectos y podemos configurar las soluciones a problemas a estos nichos particulares. Y entonces, ¿verdad?, en ese sentido, siempre hay un espacio para el emprendimiento en la era digital. ¿Qué produce una plataforma para un usuario? ¿Verdad? ¿Cómo una plataforma genera valor? ¿O cómo una plataforma reconfigura la información para crear valor? Pues mira, las plataformas posibilitan la curación de información. ¿Okay? Así que si tú entras a YouTube, ¿verdad?, a tu cuenta de YouTube, tú no te topas con una pared aleatoria de vídeos, ¿verdad? YouTube, mediante un algoritmo, o Netflix también lo hace, ¿verdad?, cura información para que cuando tú accedas a la plataforma te sientas interpelado por esa información que es relevante para ti. Esto lo hacen algoritmos en el caso de Netflix y YouTube, pero fíjate que un individuo puede también curar información. Así que si tú vas a la página de Pinterest de alguien, fíjate que eso es una persona curando la información. Así que el valor de una página de Pinterest, en muchos sentidos, reside en la curación de toda esa información que está allá afuera. Y un usuario recibe valor, ¿verdad? Y genera, devenga valor de eso, porque no tiene, ¿verdad?, que pasar por ese trabajo de la curación. ¿Ok? El matchmaking es otro valor, ¿verdad?, de la lógica de las plataformas. Una plataforma conecta usuarios que están en distintos niveles, en distintas fases, y ese matchmaking, ¿verdad?, es uno de los valores que produce la lógica de las plataformas. Las plataformas también agregan información, ¿ok? Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando tú abres un el app de news, ¿verdad?, de noticias de tu iPhone, fíjate que eso es un proceso de agregación. Empieza a buscar noticias de distintas fuentes, ¿verdad?, para crear un agregado, ¿ok? Y a medida que tú vas abriendo este app a lo largo de un día, te das cuenta cómo se sigue agregando información a medida que está disponible. La plataforma también democratiza la información o la distribuye, ¿ok? Así que YouTube no solo te permite acceder a vídeos, sino que también te permite crear vídeos y te permite generar ingresos de esos contenidos, ¿ok? Y finalmente las plataformas, ¿verdad? Por todo lo dicho anteriormente, las plataformas ayudan a crear nuevas fuentes de inventario. Entonces, a medida que accedemos a una plataforma, nuevas formas de contenido seguirán surgiendo. Así que YouTube, ¿verdad?, se convierte, fíjate, en el repositorio de vídeo de YouTube es prácticamente infinito. ¿Por qué? Porque el contenido ya existente va de alguna forma a
engendrar nuevo contenido. Fíjate que entonces el inventario de YouTube es infinito versus, por ejemplo, lo que el mismo Chudari le llama el brick and mortar, ¿verdad? El modelo brick and mortar o lo que sería, ¿verdad? La caja de cemento, ¿verdad? El lugar físico que tiene un inventario finito. Y esto, ¿verdad? Lo posibilita la plataforma como lógica, pero también la plataforma como posibilidad tecnológica. Pensemos entonces cómo plataformas reconocidas para nosotros, ¿verdad? Plataformas gigantescas, trabajan la lógica de la plataforma. Así que uno piensa en Google, en Amazon, en Facebook, en Instagram. A la base de estas grandes plataformas tenemos, ¿verdad? Los reviews, ¿verdad? Piensa en Yelp, piensa en la importancia del review para Amazon. Tenemos las recomendaciones, las estrellas, las sugerencias. Todo esto son mecanismos que utiliza la plataforma para lograr la lógica de las plataformas, para atender los nichos y para seguir reconfigurándose de forma infinita. ¿Ok? Y los keywords, ¿verdad? Y con esto vamos terminando. Pero realmente vamos terminando esta fase para entrar en otra, que es la de verdaderamente, ¿verdad?, utilizar mecanismos pragmáticos para identificar usuarios. Pero nos vamos a dar cuenta que la manifestación a priori hoy día de lo que es la cola larga es el keyword, ¿verdad? La idea del keyword. Y son estas palabras que ponemos en los motores de búsqueda, pero todos sabemos que es Google, ¿verdad? Palabras que ponemos en Google para acceder a información. El keyword realmente es el punto de partida del nicho y de la cola larga. Y eso lo vamos a estar viendo en una próxima lección.